la bomba que dejaron. Burro. Vos, salame, se le digo. Can't you see I'm easily bothered by persistence? One step from lashing out at you. You want to get under my skin and call yourself a friend. I've got more friends like you. What do I do? Is there no snapping anymore? What it takes, who I am, where I've been, belong. You can't be something you're not. Be yourself, by yourself, stay away from me. A lesson learned in life, known from the dawn of time. Bueno, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en el primer debate de economía del canal Economía de Primera. Le queremos agradecer mucho a los dos integrantes la predisposición que han tenido desde el minuto cero. Así que bueno, estamos con Ramiro de Agostino, empresario pyme, militante político y comunicador. Tiene un programa que se llama Punto de Fuga. Y estamos con Franco Namor, que es militante libertario. Entonces, la primera pregunta, que es para los chicos, que siempre iniciamos esto en nuestras encuestas callejeras en la calle, es ¿cómo ustedes ven actualmente la economía? Y va a empezar Franco contestando. Bueno, me parece que la economía viene en un proceso de normalización bastante grande, ¿no? ¿Por qué hablo de un proceso de normalización? Ninguna economía es normal, sana, con una tasa nominal anual del 115%, como tenía el Banco Central en diciembre de 2023, y una tasa efectiva anual del 230%. Ahí hay que hacer una corrección bastante importante, ya se bajó 200 puntos esa tasa a la par de la inflación. Ninguna economía es sana con reservas negativas, como heredó este gobierno, 10.000 millones de dólares de reservas negativas. Este gobierno viene comprando alrededor de 20.000 millones de dólares de reservas. Hoy las reservas netas se encuentran en 6.000 millones de dólares positivos, y eso también marca la caída en el riesgo país, ¿no? Después, llevándolo a cuestiones más de la calle, si querés decirlo, me parece que la recuperación económica y el crecimiento obviamente no es homogéneo como todo en la vida, nada es como queremos, la selección juega, capaz la fase de grupo la juega espectacular y con Cabo Verde flojea. Bueno, la economía es lo mismo, nada es perfecto, hay sectores que se encuentran a pérdida, hay sectores que se encuentran en ganancia, pero cuando vos mirás los datos desagregados del PBI de la última publicación, vas a ver que 12 de los 16 sectores crecieron. Entonces, no es que esta economía viene siendo empujada solo por 3 sectores, sino que 12 de 16 sectores crecieron, lo que es un dato positivo para el gobierno, ¿no? Obviamente no es lo mismo la situación en provincia de Buenos Aires, donde hay un gobernador que constantemente asfixia impuestos, que no se adhirió al RIGI y que perdió una oportunidad enorme, donde hay 19 de 24 municipios en el conurbano que asfixian a las pymes con tasas municipales, que en provincias como Mendoza, como Neuquén, como Córdoba, que no tienen esta misma lógica y que no son un anti-Milei, ¿no? Acá Milei un día baja un impuesto y viene Axel Kicillof y el otro día sube un impuesto. Entonces, entiendo que la realidad no es homogénea, lamentablemente por una falta de cooperación de los gobernadores, y que igualmente, a pesar de eso, la economía se está recuperando y se encuentra en una situación mucho mejor a la heredada de 2023, y esto lo marca el riesgo país, ¿no? Que el riesgo país te muestra qué tan cerca está tu país de explotar. Si tenés 2.500 puntos, como dejó el gobierno de Alberto Fernández, estás muy cerca de explotar. Si tenés 400 puntos, como cerró hoy, estás mucho mejor que antes, eso seguro. Ok, Franco. Bueno, Ramiro, Bueno, podés comentar de cómo ves vos actualmente la economía desde tu punto de vista. bueno, principalmente creo que la economía va mal en el punto de vista ya lógico, objetivo de la realidad que se vive. Yo hace 12 años me dedico al mismo rubro, así que por lo menos que es un rubro de consumo y se nota bien cuando está bien la economía, o por lo menos que hay consumo, y cuando no. Creo que para agregar, a ver, sobre los datos que él decía, de alguna manera son mentirosos los datos en sí. Perdón que lo diga porque está bien. Si se quiere, no me voy a hacer cargo del 2023 de Alberto Fernández. Yo no fui votante de Alberto Fernández, o sea, no participé, digamos.
y estamos de acuerdo creo que es un punto interesante, en que una economía tiene que tener una inflación cercana a los índices internacionales. Por una cuestión de crédito, por una cuestión de consumo interno, por una cuestión lógica, y además que siempre, también es bueno esto bien decirlo, una deuda que no sea asfixiante, ¿no? Creo que son variables interesantes, o sea, para analizar lo que es la Argentina también hay que pensar la balanza comercial externa, las necesidades que tiene la Argentina en la generación de dólares. Si yo en lo que ando, que es en el comercio, en el día a día y demás, está parado, o sea, nadie te va a decir que está pum para arriba o que está mejor inclusive que hace 3 años atrás. Increíblemente que lo anterior era un desastre y yo hago otro tipo de análisis. ¿Bien? ¿Cuál sería tu análisis? El análisis es que en los últimos 10 años la Argentina viene en una decadencia profunda y viene con un modelo económico similar que va rotando entre un lado y el otro. O sea, vos tuviste a Macri, tuviste a Alberto Fernández y ahora tenés a Milei, y dentro de todo la gente te va a decir que fue de Guatemala en Guatepeor. Entonces creo que se trata del modelo que se aplica. Quizás vos, por eso, a ver, yo supongo hoy la interna que tiene, me voy a tirar un poquito para política, él lo mencionaba Kicillof, es una de las internas que tiene el peronismo, y hay muchos que lo ponen como el contrincante de Milei, hacer un frente anti-Milei, y la verdad que en ese sentido a mí me sabe a poco también pensar en ese tipo de solución, porque creo que el debate profundo son las políticas de Estado. Las políticas de Estado que se sostienen más allá de las políticas de gobierno, que hay que diferenciarlo. Hay una cosa que se llama políticas de Estado permanente y una cosa que se llaman políticas de gobierno. Lo que hubo pasando en estos últimos 10 años es que las políticas de gobierno y las políticas de Estado fueron en el fondo la misma. Yo me acuerdo que, por ejemplo, tanto con Macri en los 2 años posteriores al 2018 como con Alberto Fernández, los grandes beneficiados del modelo era el sistema especulativo. Y esto lo puede chequear cualquier persona, que Macri inicia el tema de las LEVAX, todo el quilombo, que después pasan a las LELIX, que son los pases de deuda continuo, cae en el fondo porque no puede solventar la deuda. Bueno, pierde las elecciones por obvias razones, no es que las elecciones las pierde porque está haciendo un muy buen gobierno. Viene Alberto Fernández y sigue lo mismo. Yo no sé si... ¿Cuántos años tenés más o menos? Bueno, vos en el gobierno de Alberto Fernández tenías Mercado Pago y toda la bola. Sí, sí. Y viste que daba altas tasas de rentabilidad. O sea, estábamos en una tasa aplicada directa de cerca del 112%. 213 efectiva anual. No, en la que te paga, No, me pero refiero. ese es el nominal anual y vos cuando capitalizás los intereses te da 230. Por eso te dije que la tasa efectiva anual fijada por el Banco Central era de 230 en el gobierno de Alberto Sí, Fernández. pero no la que no me refiero a la que te cobran los bancos, me refiero a la que te pagan. Sí, la nominal, tasa La- nominal anual de Mercado Pago estaba arriba del 100. Estaba en 117, Sí, si sí. no me equivoco bien. Que eso, ¿a quién beneficiaba justamente? ¿Cuál era el motivo de ese tipo de políticas? Poner la plata a trabajar. Bueno, eso te iba a preguntar, esta va una pregunta para Franco, ¿cuáles son las diferencias entre el modelo de Alberto Fernández y el actual? Porque mucho se dice de que ha cambiado el modelo. ¿Y qué sería en que cambió? Porque se dice, che, bajó la inflación, pero bajó la inflación supuestamente a una baja de la actividad económica. Pero es un poco también lo que vos comentás, porque de 16 sectores y 12 crecieron. La pregunta es, ¿esos 12 sectores generan empleo? Bueno, ahí hay una discusión interesante. Siempre se apela a que la minería y el desarrollo minero, energético, no genera empleo. A mí eso me parece una mentira a medias. Me parece importante que las economías desarrollen lo que continúa después de la extracción de los minerales. Por ejemplo, si extraes litio, que desarrolles batería, ¿no? Y para eso necesitas condiciones competitivas muy fuertes, porque el mundo en materia impositiva a esas empresas les cobran muy pocos impuestos. Los pioneros tecnológicos no cobran un 35% de ganancias, cobran alrededor de un 15, un 20%. ¿Y por qué menciono esto? A esto vino el Super RIGI, que es un régimen a 30 años de inversiones para
procesar toda la minería, toda la energía que hay en Argentina. Eso me parece súper interesante, que va a impulsar la mano de obra facturada. Ahora, respecto a la mano de obra, obviamente hay sectores que sufrieron. Me parece que los más destacables son FATE y el textil. Pero hay algo interesante atrás de esto, ¿no? Porque Schumpeter hablaba de el empleo, lo visible y lo invisible de la economía. Entonces, ¿qué pasaba con FATE? Vos tenías 900 puestos de empleos que eran visibles, pero atrás tenías un arancel del 35% a la importación de neumáticos, el más alto de la región, y tenías una oficina que decidía qué y cuánto se importaba. Entonces, entre esta intervención estatal, la existencia de esta empresa y los intereses políticos y empresariales, se generó un lobby donde el que pagaba el costo eran los 46 millones de argentinos. Todos recordamos, cientos de argentinos yendo a viajar a Paraguay y a Chile. El que podía, porque el que no podía se tenía que pagar 3 veces el precio de un Eso te iba a neumático. decir, ¿dónde repercute todo eso? ¿En el precio? Digamos, en el consumidor final, el tipo que no se puede ir, Claro, tiene que pagar y la parte muchísimo más. invisible de la economía, más allá de pagar 3 veces un neumático, es, por ejemplo, toda la cadena de producción que hay después de un neumático. Por ejemplo, la industria maquinaria agrícola en Argentina es súper importante. Ahora, ¿vos querés que esa industria compita con otras industrias del mundo pagando 3 veces el valor de un neumático? Es imposible. Pensemos las empresas logísticas que constantemente tienen que renovar neumáticos por cuestiones de seguridad. ¿Vos crees que esas empresas logísticas pueden competir a buen nivel con otras empresas logísticas del mundo? Es imposible. Entonces, eso es lo visible y lo invisible de la economía. Obviamente, en un proceso de normalización, todos los economistas prestigiosos que son aplicados en el mundo demuestran que va a haber una destrucción de ciertos sectores, que se van a crear otros sectores de la economía, y que no significa que eso sea que el modelo fracase. Todo lo contrario, muestra que ese modelo funciona, porque lo que se elimina son lo que se denomina, Frédéric Bastiat, si no me equivoco, lo denominaba empresas zombies. Empresas que existían gracias a una regulación estatal, gracias a la inflación, porque antes te cobraban cualquier cosa, ibas a un kiosco, te cobraban lo que sea y vos ibas y la ponías porque la circulación de dinero en la economía era tan alta, la gente se quería sacar los pesos tan rápido que la verdad no tenías noción de los precios. Hoy Sí. ya sabés cuándo te están cagando. Y creo que las decisiones del consumidor hoy cambian mucho. Hoy, bueno, ojo, miro el Mercado Libre. Voy a la carnicería, me cobra el roast beef 17 de lucas, hago 3 cuadras, me voy al Coto y lo compro a 13. Son cuestiones que cambian totalmente la economía. Yo quiero retomar la pregunta que era, si no me equivoco, De la actividad económica y el tema de que sí, se bajó la inflación porque es dato, pero también la actividad económica. Aunque es como dijiste vos, Franco, de 16 sectores, 12 crecieron. y el EMAE desestacionalizado y el PBI desestacionalizado Sí. es el más alto de la serie. El Y te- consumo medido por el INDEC creció 2,2% interanual en el primer trimestre. Entonces, como digo, es una cuestión heterogénea, ¿no? Obviamente hay sectores que no están del todo bien, hay sectores que están muy bien, pero es un proceso de normalización que Argentina tenía que abordar. No podíamos seguir viviendo en las condiciones que vivía, ¿no? Y les agrego un dato más. Hay un superávit energético. La pregunta es, esos dólares, ¿hacia dónde van? Franco. Pará, Ramiro. y a mí no me hace otra pregunta. No, Como la que le hiciste a él de- Ramiro. Bueno, para, antes del tema me interesaba más la La de la pregunta actividad, sí, anterior la inflación. de la actividad económica sobre los rubros. Bueno, no sé si se va a ver, pero está la variación del empleo privado registrado en la Argentina. ¿Qué sería eso para Y que alguien que... claramente, vos acá tenés un gráfico, esto lo pueden buscar, está en el Ministerio de Trabajo, el Banco Central, son los informes que publican, está todo puesto. Y principalmente, si vos ves acá, acá hay una pérdida de los trabajadores de alrededor de 50.000 puestos de trabajo en Una lo que es consulta, industria. para que se entienda bien, es variación de marzo 2025 Sí. contra variación de marzo, o sea, mide El un año último contra año. otro. Sí, sí, el último Y año. en determinados sectores, como por ejemplo el de... Tenemos caída en la industria y en las actividades inmobiliarias, un poquito en la logística, y efectivamente tenés en otros que se crearon algunos puestos de trabajo. Como por Por ejemplo, ejemplo, ¿cuál? tenemos agricultura, un poquito ahí casi en el límite pesca, ves que estamos acá en el cero, un poquito más corrido, servicios comunitarios, bueno, la parte que es, Construcción. construcción,
agricultura, y te muestra, digamos, el gráfico simplemente te muestra cuántos puestos de trabajo genera esa rama. Bueno, a ver, efectivamente, si hay un debate claro que hay determinadas actividades que no te generan los puestos de trabajo necesarios. La industria, por, por cuestión lógica, es la única forma de generar el pleno empleo y puestos de trabajo. Está bueno el ejemplo que él utiliza de FATE, que bueno, es lo que pasó. Él dice claramente, hay 900 empleos que se ven, ¿no? Bueno, no solo son 900 empleos que se ven, porque también tenés toda una logística que hay alrededor de esta construcción de empleo. Hay también 900 trabajadores que consumen a su vez. Entonces, los efectos multiplicadores siempre en la industria son amplios. Es muy importante inclusive que este índice de la construcción como país tratemos de generar que sea aún más alto, porque si hay algo que genere y dinamice una economía es la construcción. Pongámonos a pensar, imagínate construir un edificio, ya todo lo que requerís. Primero, arena, cal, lo que ya, mano de obra. Después tenés que pintar, después tenés que hacer muebles, tenés que poner las bachas, los inodoros, o sea, hay una movilización constante y sonante sobre eso. Después lo mismo, en el último año hay un saldo negativo total de una pérdida de 43.500 puestos de trabajo en el último año. ¿Pero qué sería eso? ¿Empleo registrado o no Hay registrado? 99.000 puestos de empleo registrados perdidos, 18.000 en el sector público, 1.900 en casas particulares, 2.200 autónomos. Hay un aumento impresionante en lo que son los monotributistas, casi como una cuestión compensatoria. Si vos fijás que en el sector privado se perdieron 99.000 puestos de trabajo y en el monotributo se alcanzó a los 77.600, bueno, es evidentemente a dónde fue de alguna forma ese empleo privado registrado. Y hay una diferencia fundamental en ser monotributista o tener un empleo privado registrado. ¿Bien? O sea, hay una diferencia fundamental en lo que es la calidad de vida inclusive del trabajador, los resguardos que tienen y demás. Y yo no estoy en contra para nada de ir y analizar caso por caso, rubro por rubro. Pero bueno, lo que se ve por lo menos en radiografía del modelo, porque acá lo que se está debatiendo de alguna forma es un modelo indistintamente de los nombres propios. La verdad que los nombres propios son pasajeros. Hoy está Milei, mañana está, no sé, Kicillof, y pasado está Juan Pelota, por así decirlo. Y si, digamos, el modelo económico, de gobierno y político no tiene un sentido de para qué hacemos, para qué somos gobierno, para qué se toma el poder, creo que vamos a estar los que somos nosotros de a pie, que viajamos, cargamos combustible, compramos, vendemos, vamos a estar flojitos. A O mí, sea, a mí me Sí, parece Franco. interesante dos cuestiones. Primero, cuando mencionás que la industria es la que genera el pleno empleo, me parece que es cerrado. ¿Y por qué? Estados Unidos estos últimos 20 años perdió alrededor de un 30% de su industria y pasó a servicios. así quedó. Y muchos países del mundo también se están trasladando a servicios. Y la industria no te significa pleno empleo, ni las políticas industriales que no te hacen comerciar con el mundo te garantizan pleno empleo. Después, es verdad que hay una caída en la formalidad, que en la cantidad de puestos formales, y un aumento en el monotributo. Pero la cantidad de gente empleada es la más alta de la historia argentina, 13,6 millones de personas. Entonces, eso muestra que la creación de empleo también existe y que hay gente que se está moviendo de rubros. Mirá, ¿Qué tiene que hacer el Estado en esos lugares? Es no poner obstáculos, no tener leyes laborales prohibitivas que asfixian al sector privado, que no permiten esa transición, y justamente es en parte lo que viene a ser la reforma laboral que se ejecuta a principios de este año. Después, me parece que hay algo bueno que menciona, que dice que lo que hay que trabajar es sobre el modelo de desarrollo de los países, ¿no? Más allá de los nombres. Y yo adhiero, ¿no? Porque yo soy un fiel defensor de las ideas más allá de los nombres. Yo esta militancia, este diálogo acá para nutrir, lo hago por las ideas. Mirá qué pasó con Argentina estas últimas 5 décadas para darte cuenta lo que no hay que hacer, ¿no? Argentina se fue cerrando al mundo estas últimas 5 décadas,
fue exportando cada vez menos a tal punto de que Argentina continúa teniendo la misma cantidad de cabezas de ganado hoy que en los años 70. No aumentó la capacidad productiva del agro porque no avanzó en biotecnología, porque las maquinarias atrasada. ¿Y por qué pasó todo esto? Por una regulación excesiva de la economía y por las retenciones. Las retenciones no existen en ningún lugar del mundo. Otra cosa que no existe en ningún lugar del mundo es el cepo. Otra cosa que no existe en ningún lugar del mundo es la brecha cambiaria. Tres factores que tenías que eliminar para que un país crezca. Este gobierno vino, los eliminó, les está bajando las retenciones. La industria se promueve con eliminación de retenciones para que comercien con el mundo, porque el comercio más grande lo tienen con los países de afuera. Son millones y millones de gente que les pueden vender sus productos, nuestra industria argentina. Entonces, si le ponemos retenciones a la exportación industrial, ¿cuál era la política industrial? No la termino de entender, ¿viste? Si lo asfixiamos a impuestos, ¿cuál es la política industrial? Claramente no funciona. Creo que en materia de desregulación este gobierno está haciendo mucho para que surjan nuevas industrias, para que se generen sectores mucho más competitivos y por eso se hace una baja en retenciones. Se eliminan las retenciones a las economías regionales, o sea, pensemos, ¿no? La industria del azúcar, del algodón, del maní, que genera empleo, porque no sé, por ejemplo, el maní se me viene a la mente enseguida la pasta de maní. No es un producto que utilicemos los argentinos, pero es un producto totalmente exportable, ¿no? Vos le cobrabas retención a la exportación de maní, te ponía un techo en la producción ya, y también le cobrabas retención a la exportación de pasta de maní, sumado a todos los impuestos asfixiantes, ingresos brutos, bueno, el impuesto país que se eliminó, entonces los estaba asfixiando impuestos. Este modelo dice, saquemos la intervención económica del medio, eliminemos un montón de regulaciones, que el Estado deje de decir quién puede exportar y qué no puede exportar, eliminemos que los municipios dejen de obligar a los exportadores a registrarse. O sea, era tan loco la intervención económica en este país que un exportador, una pyme, si quería exportar al exterior, tenía que hacer un registro municipal, uno nacional y ahí recién exportar. Bueno, son cuestiones regulatorias que se están llevando a cabo y por eso las exportaciones están creciendo como están creciendo. La exportación no tiene límite. O sea, ¿cuántos millones de personas hay afuera, no? ¿Con cuántos millones de personas podemos comerciar y nos perdimos la oportunidad? La cantidad de mercados que perdimos por estas cuestiones. La exportación de energía, vos mencionabas, la balanza energética positiva. ¿Creés que se pudo haber dado pisando tarifas como se hacía antes? ¿Con las tarifas totalmente subsidiadas, con precios máximos? Claramente no, porque ningún país del mundo lo puede hacer. Hay países que tienen 3 veces más las reservas de petróleo de Argentina y no por eso ponen el petróleo a un cuarto del precio real. Es una locura, le quitas la competitividad, distorsionás el mercado. O sea, hay preferencias del consumidor que se generan por años de subsidios mal asignados. O sea, si vos toda la vida pagaste 2 pesos de luz, no vas a tener noción de lo que conlleva olvidarte el aire prendido, ¿entendés? Y bueno, fue en parte también lo que pasó con Argentina. Poner precios máximos y distorsionar el mercado te lleva al desabastecimiento. ¿Cuántos años hemos recibido cortes de luz? Y probablemente los seguimos sufriendo, ¿no? No digo que ya no existan. Van a existir porque son décadas de financiamiento a la infraestructura argentina. Pero bueno, cada uno elige el modelo. Para mí el modelo es la libertad de mercado. Los países más libres son los que viven en mejores condiciones. Una cuestión ahí para que se pueda bajar a tierra a todos los que miran el canal. Retenciones quiere decir básicamente que cuando vos exportás, es decir, le vendés algo al mundo, el Estado se queda con un impuesto o una parte Un de derecho eso, de exportación. claro, que le vendés. No sé. Cepo básicamente es que no podés comprar dólares, ir a un banco y comprar dólares. Y brecha cambiaria quiere decir es que hay dos tipos de dólar. Uno que es oficial y otro que hay un dólar blue. Y hay una diferencia relevante en ese precio, no una brecha de un 10%. Se va a ver en este país una brecha del 200%. Y eso distorsiona una serie de cuestiones en la economía. Bueno, Ramiro. que me quedé justo sin la pecera para ir contestando algunas cosas. La parte, bueno, hay una visión también geopolítica distinta, evidentemente. En decir que Estados Unidos en los últimos 30 años, excepto desde la aparición de Trump, haría ahí una diferencia, diría 2016 para atrás quizás, la política norteamericana efectivamente era una política que emigró, de hecho pasó toda su industria a China,
Pero evidentemente vemos que así fue el resultado de Estados Unidos. ¿Qué es hoy Estados Unidos? O sea, ves todo lo que era el cordón, cuando vos analizás el mapa que tenés la costa este y la costa oeste, ves todo el cinturón, que era la parte industrial más fuerte de Estados Unidos, todo consumido por el fentanilo, por la falta de trabajo. Estados Unidos tiene bastantes problemáticas como para ponerlo de ejemplo, y ante darse cuenta de que principalmente la pérdida del obrero norteamericano, ese obrero que uno recuerda quizás en la década más fuerte de los 70, de los 60, de los 50, con poder adquisitivo, que compraba los autos Ford y el mundo comerciaba los autos Ford y Chevrolet, se dio cuenta que se volvió gordo, bastante lenta la economía, consumida bueno, el fentanilo, que es hoy la problemática más importante en tema de adicciones que tiene Estados Unidos, que ha tenido la efedrina, etcétera, etcétera, miles de drogas. ¿Y qué avanza? Un proceso industrialista, o sea, genera la guerra comercial con China para poder volver a reindustrializarse, utilizando principalmente la energía. No hay que olvidar que Estados Unidos también es un productor de alimentos. Y principalmente eso, o sea, yo geopolíticamente entiendo que Estados Unidos va hacia un proceso industrializador, no desindustrializador y de servicios, como si efectivamente tuvo principalmente desde la caída del muro de Berlín para adelante con la globalización. Después, sobre el tema de las retenciones, único en el mundo, bueno, yo creo que también hay que comprender que también hay algo único en el mundo que no pasa en ningún otro lado, excepto en 4 países, el centro de Ucrania, el centro de Estados Unidos, Angola y Argentina, que tenemos las tierras más productivas. Uno, cuando analiza los precios internacionales, por ejemplo, los commodities como la soja, el trigo, el maíz, siempre los precios están hechos y elaborados sobre las tierras menos fértiles. Porque obviamente si vos los precios los haces a la tierra más fértil, el que no saca en una hectárea 10 toneladas, no le sirve directamente ni siquiera ir a sacar las 10 toneladas. Entonces los precios se marcan sobre la tierra menos fértil. ¿Qué pasa? Vos en la pampa húmeda, el famoso núcleo de la Argentina, por cada hectárea, si en cualquier tierra del mundo sacás 10 toneladas, sacás 15. ¿Qué hacemos con esa renta extraordinaria? Uno de los temas. Segundo, si vos no aplicás retenciones, viene Nestlé, que es el consumidor más grande de leche en todo el mundo, y te saca toda la leche por leche en polvo. O sea, te la deshidrata y te la saca toda. Si nosotros entregamos de alguna forma y exportamos toda nuestra leche sin tener retenciones, el precio del mercado interno se va al valor internacional. Hoy me dicen, no hay retenciones a las economías a las economías regionales. Me parece perfecto que no haya retención a las economías regionales. Ahora, están todas quebradas. Porque lo único que está disparando, porque la economía regional, ¿qué compite hoy? ¿Sabes con qué compite? Con la manzana de Chile. ¿Entendés? Entonces, en las verdulerías de acá, que consumís vos, que consumo yo, que consume él, se consume la manzana de Chile. Porque no hay forma de competir. Porque si vos tenés un combustible caro, me encantaría saber de Río Negro hasta el mercado central de Buenos Aires cuánto tenemos de combustible, teniendo a Vaca Muerta. ¿Por qué pagamos el combustible lo mismo que lo paga un chileno, que lo paga un europeo, que lo paga, inclusive el norteamericano lo paga más barato? O un noruego que tiene la reserva más grande del mundo, para que veas que no es una cuestión... ¿Cómo vive un noruego? ¿Cuánto cobra un noruego por mes? Muy interesante ese debate. Pero esta situación ocurre en Noruega sobre el costo del petróleo. Desde que encontraron la reserva más grande de petróleo, siempre pagaron el precio internacional del petróleo. No querer pagar los precios internacionales te lleva a lo que pasó con YPF. ¿Cuánto valía una acción de YPF en el gobierno de Alberto Fernández, año 2023? Todas. 5 veces menos que ahora. Está bien. Entonces, ¿Qué tiene? Sí, la gente, vos vas a poner... Pero a ver, ¿cómo sacás el petróleo? ¿Cómo sacás el petróleo si no es con inversión y es con rentabilidad a los inversores? Pero escúchame, la inversión en las YPF... Pero respondeme, ¿por qué YPF se revalorizó 5 veces cuando se normalizó el precio del petróleo? ¿Y por qué Argentina pasó a tener la balanza energética deficitaria positiva cuando normalizamos los precios? ¿Quién nacionalizó YPF? No tiene nada que ver nacionalizarlo. De hecho, profundizó el desfinanciamiento y la inversión en Vaca Muerta. Es mentira lo que estás diciendo. Es verdad. Es mentira lo que estás diciendo. YPF se nacionaliza porque Argentina entra en una crisis energética.
O sea, Y la por crisis eso, energética es porque pagábamos un cuarto de la tarifa de luz y teníamos un déficit fiscal de 5 puntos y no. nos estábamos fumando las reservas. ¿Cuántas reservas, Escuchá, cuántas reservas netas, ¿escuchaste lo que dijiste recién? cuántas reservas netas dejó el gobierno de Cristina Kirchner los primeros En 8 años? 2014, En 40 mil 2015. millones de No, dólares. 5 mil millones de dólares de reservas netas hermano, negativas. No, estás pasa que equivocado. ustedes, y esto es interesante porque se va a reformar en la Carta Orgánica del Banco Central, hacen un swap y cuentan el swap como reservas brutas, ¿entendés? La ponen en el sector de reservas brutas, pero cuando vos mirás las netas son negativas. Y por eso Cristina dejó 5 mil millones de dólares de reservas negativas. A mí se me está desviando en lo que yo hablé antes de las reservas de Cristina y demás. Vos me dijiste que en el 2012, No, vos hablaste no de sé una por qué crisis pasó energética. de la crisis energética y me dijiste que la crisis energética era culpa de pisar tarifa. No, 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 no. A ver, la Argentina entra en Obvio. crisis, pero escuchame un segundo. En los 90, a ver, si vos no querés escuchar, yo le hablo a la cámara, no, tranquilo, yo termino de hablar y vos respondés. En los 90, lo que se genera es la privatización de YPF a los gallegos. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien con la Repsol. historia. A Repsol, muy bien. ¿Qué hace? YPF es privatizado para que supuestamente Repsol invierta, extraiga petróleo, lo distribuya de forma eficiente. ¿Hasta ahí estamos bien? ¿Qué pasó? Repsol no invirtió, sacó plata de los pozos de YPF para invertir en otras partes del mundo, dejó los yacimientos de gas totalmente, siguió, digamos, usando los pozos que ya estaban. Entonces ese fue el problema de por qué se nacionalizó. No porque se nacionalizó y después vino una crisis de energía. No, no, al contrario. La Argentina se queda sin energía porque la capacidad instalada era totalmente superior a la que es ahora. Porque las fábricas se quedan sin energía. Y si no, él me está hablando ahora de la acción de YPF y demás. Y escúchame, los tacheros no tienen para cargar gas. Estamos hablando de récord No tenían para histórico. cargar gas en 2023. Estamos Controlaste hablando. el precio y hubo desabastecimiento. Es una realidad. Aguantame un segundo. Estamos hablando, si bien siempre hay problemas en las épocas de invierno con el gas, estamos hablando de que hay exportación récord, bien vos decís de petróleo, que es petróleo crudo, digamos, o sea, no tiene ningún gran proceso encima de valor agregado, y vos tenés el combustible más alto, la gente consume menos combustible, tenés faltante de gas en los hogares, quieren reducir el tema de la zona fría, buscarlo en Mendoza, a ver cómo está el clima hoy en Mendoza. Si te parece que no es una zona fría, o sea, digamos, acá no estamos todos recagando de frío. No sé, si él tiene calor, está bien, pero acá Ah, ¿querés subsidiar acá? todo. No, Bueno, yo te mirá estoy vos. diciendo nomás lo Miramos que todo vive el la país. gente. Yo dije subsidio. Disculpame, no pongas palabras en mi boca que yo no dije. Entonces, yo digo cómo está la problemática. Está bien, se exporta gas, se exportan el maíz, el trigo, la leche, se exportan toda la materia prima que vos quieras. ¿Y qué hacemos? ¿Cómo está viviendo hoy la gente? ¿A eso le llega de alguna forma? Si paga el combustible más barato, Bueno. más caro, perdón, paga la comida más cara. Me parece. Eso es un tema. Y otro análisis de los últimos 50 años que hace él muy acotadito y muy corto, Sí, sí, dale, que, Franco, así. que es muy, Perdón, Ramón. muy simplista, de alguna forma. Y creo que hay que analizar todos los procesos que tuvo la Argentina, indistintamente de los gobiernos o de los nombres propios, desde Alfonsín o desde la vuelta a la democracia para adelante. Evidentemente, la Argentina en muchos aspectos ha tenido dificultades. A ver, vos no solamente sos competitivo por el hecho de fabricar productos, él habla de exportar pasta de maní, me parece perfecto, hay que ver cuánto le sale al que fabrica pasta de maní la luz, cuánto le sale el camión, mover el camión hasta el puerto, porque eso también son costos. Entonces, a mí me fascina, o sea, me causa, digamos, simpatía, cómo de alguna forma, no digo porque él no lo mencionó en esta charla, pero de alguna forma uno ve que le cae sobre lo que se tiene que hacer una reforma laboral, sobre cómo se tienen que bajar determinadas cuestiones como los derechos de exportación, mal llamados retenciones, Son retención. derecho de exportación, técnicamente es derecho de exportación. Bueno, ¿puedo contestar? Sí, sí, contestá. Y demás. Mira, en primer lugar, hablaba del campo y la pampa húmeda. La pampa húmeda es un sector, después hay sectores que son menos productivos y con un nivel de retenciones del 30% le quitabas la rentabilidad a la mitad del campo argentino. Si no, no Entonces, me parece, exportarían, me si pa- no tienen me parece tanta que hay que calidad. ser correcto con el uso de los datos y la mención de los sectores productivos de Argentina. Después hablas de energía y de la balanza energética, ¿no? ¿Cómo no vas a tener una balanza energética negativa si primero sos un país con nula previsibilidad? O sea,
invertir en Argentina era, pero lo mismo que invertir en la Unión Soviética en su momento. La expropiación de las AFJP, después vino la expropiación de Repsol, un historial terrible, la especificación de los pesos. ¿Estás en el contra? peronismo. Te consulto, ¿sos peronista? Yo sí. Qué terrible, ¿no? Porque ¿Estás en el contra? peronismo... Ah, qué terrible, que vos El, que sos pero- el libertario. pero- el de eso es peronismo, terrible, nene. el peronismo le especificó los ahorros a todos los argentinos en el banco en el año 2003, estafándolos, haciéndolo en un cambio de 1 a 3. Eso es terrible, ¿eh? Porque el ajuste lo hace Duhalde, después asume Néstor con condiciones favorables, con superávit fiscal, un superávit que Néstor decía que había que preservar, ¿eh? Que era indispensable para las cuentas públicas, algo que no se respetó nunca después. Pero bueno, mencionando Néstor y cómo el proceso energético comienza a llevar un proceso de decadencia en Argentina, cuando vos sentás un tipo como Guillermo Moreno que te habla de los costos, que no sé qué, que hay que ponerle un precio máximo a AISA, a Edesur, lo que termina pasando, sumado a subsidios pero escandalosos, donde se pagaba un quinto, un sexto de la energía en Argentina, es una desinversión a los sectores estructurales como la luz, el gas, el agua, que no se revierte de un día para el otro. Y que ningún país del mundo llega a tener niveles de subsidios tan altos como Argentina. En Argentina era más barato comprarse un alfajor que pagar un pasaje de tren. O sea, para darnos una idea de la cantidad de subsidios. Lo mismo con la luz. Era excesivamente barata la luz en Argentina. Y la luz es cara acá y en cualquier lugar del mundo. Entonces, el problema de la balanza energética que termina teniendo Argentina es por la distorsión total de la economía, con los subsidios, con el cepo. Fue un momento de populismo enorme, donde se rifaron todas las reservas argentinas, que básicamente es el respaldo de la moneda de los argentinos, o sea, pusieron en juego el país, pasando de 20.000 millones de dólares de reservas positivas a 5.000 millones de dólares de reservas negativas, en un proceso populista, donde te terminaste comiendo el capital, terminaste teniendo crisis en la balanza energética, terminaste teniendo cepo. El gobierno de Cristina con Kicillof pone cepo. Seguramente te gustó el periodo de Cristina. Y nada, te menciono también. que 3 países del mundo, de América tenían A cepo. la gente también. Venezuela, Cuba y Argentina. Está bien. Era el modelo al que querían ir. Por eso Cristina se sacaba fotos con Maduro también, ¿no? Le entregaba reconocimientos acá en nuestro país a un dictador. Entonces, que el peronismo hable de economía, que hable de cómo manejar una economía, a mí me parece un poco hipócrita, porque cuando la manejaron, la chocaron. Siempre. O Está bien. te menciono el Rodrigazo. Está Te bien, sí, menciono, sí. no sé, el plan quinquenal de Perón, cuando ¿Y qué hace el vas a decir ajuste del plan también. quinquenal de Perón? Cuando, Si antes de Perón no existía la industria. Te falta leer, pero no, a hermano. vos te falta leer. La industria venía creciendo desde la década del 30 por al doble del PBI. Te Yo falta- entiendo que te tenés falta un leer, verso es muy- peronista introducido en el Es muy- cerebro que es no te deja muy- salir no, de ahí. no me voy a ir del debate porque es muy La industria tonto. venía creciendo antes de Perón, Es ese mu- es un es muy dato. tonto lo que me estás diciendo. Por supuesto que había un Tonto es tu proceso. argumento, y ser pero peronista había actualmente, un disculpa. proceso industrializador a través de Irigoyen. Ahí aparece con Mosconi YPF y demás. Pero bueno, hay que también analizar que él dice el plan quinquenal de Perón es básicamente un plan de gobierno y un plan de políticas de Estado. Ahí es donde Argentina hace los grandes avances tecnológicos sobre la aviación, marina mercante, ferrocarriles, y eso es Es todo un innegable. verso eso. Eso es innegable, eso lo decís vos, boludo. Verso. ¿Verso de qué? Andá. ¿Cómo terminó? Mirá dónde ¿Cómo- está. cómo- ¿Verso de qué? cómo- ¿Verso de cómo qué? terminó? Con un bombardeo en la Plaza de Mayo No, con no, muertos terminó así, argentinos. terminó con un No, ajuste. terminó así. ¿Qué Terminó con un ajuste? ajuste hecho por el propio Perón. Pero escuchame ¿Pero te una das cuenta cosa. que no sabes nada de tu propia ideología? Eso es lo que está. Pero- ¿Qué lo está diciendo para el clip? Lo de está la diciendo casa para al el clip. trabajo, Lo del está trabajo a diciendo. la casa, ¿no Lo se está acuerdan? diciendo para el clip. Pero nos acordamos de Porque eso. había trabajo. Pero yo Porque estudio, había trabajo. estudié. Porque había trabajo. Estudié historia Porque había económica argentina, trabajo. hermano. No sé si Porque pisaste había la facultad. trabajo. Pero No vos, sé si ¿qué pisaste vas la a pisar facultad vos en la y conocés facultad? cómo Perón Fíjate, deterioró hermano. todo. Se rifó la reserva Sí, también. sí, sí, Tanto por que eso hablan de pasan corrupción, de 80 Adorni años. y todas esas boludeces. Por eso El yo kirchnerismo no hablé. se rifó toda la Vos estás reserva. El mencionando, peronismo se rifó vos no haces toda otra la cosa reserva que siempre. caer en nombres propios y en
cosas Pero del no me pasado. pusiste a argumentar Lo un único modelo que de haces- país. ¿Cuál es? ¿Más impuestos? Eso ¿Más lo estás diciendo regulación? vos, lo estás poniendo ¿Retenciones? vos. ¿A vos te Vos lo gustan las estás poniendo vos. retenciones? Yo te expliqué qué son las retenciones, que lo está diciendo mal, son Pero derechos de te exportación. gustaron las Después retenciones. hablaste de Guillermo Moreno, los costos, porque tenés tantas ideas en la cabeza de cositas que tenés que repetir, que en el fondo no, No, está la diciendo verdad nada, que estoy porque bastante Moreno, sólido, no tengo Moreno que- nunca dijo nada de eso, lo que No, vos no, estás no tengo diciendo. que Y acá va a hacer haber un ese montón de jueguito. gente que después lo va a ver y va a decir, sí, la verdad que no. Y si vos le preguntás a las personas de a Pero no me pie, dijiste un y le dato, no me preguntás, hiciste un escuchame, argumento datos, ya te económico. dije, mirá, acá tenés Pero todos te los lo datos refuté todo. de los tuyos. ¿Qué Decímelo refutaste? y te refuto Caída todo. de, explícame, caída del empleo privado registrado. Te Explícame comenté, pero- por qué cae el poder adquisitivo, por qué Te- hoy la gente consume menos, por qué la clase media se baja de las obras sociales, de las escuelas privadas, por qué hay que hacer salvataje, porque A ver, hoy vos explícame tenés... por qué el Pero peronismo déjame dejó hablarte, 7 de te cada 10 escuché chicos en hablar situación de todas pobreza, las la mitad pavadas. del país pobre. Pero escuchame, Crisis querido. en la balanza energética, 50.000 millones de dólares de deuda con los importadores, 10.000 millones de dólares de reserva negativa. Explícame cómo Me construís un encanta país desde cómo el el menos relato 3. lo armás, porque viste que el relato se arma No es un relato, de son golpe datos. desde Alberto Fernández Pero y hablemos te de- dicen hablé los de últimos Cristina 30 también. años y se saltean así y te agarran de acá. Te hablé Eso de es no Cristina entender también. tampoco la política. Te O hablé sea, de Cristina también. a ver, en la política Y del peronismo continuamente, también. El IAPI, creo, Perón. Es comunista el IAPI. O sea, El IAPI el era IAPI una- es comunista. era una Para que herramienta veamos de todas época. las veces que se le puso Hermano, un me techo hace a las reír exportaciones argentinas. que él dice, por ejemplo, otro de los argumentos que dice de los 50 años tenemos la misma cabeza de ganado. También es bueno entrar en debate en cómo es el comercio exterior. Porque vos tenés la mercadería. Hoy en la Argentina, bueno, está bien, no existe el IAPI, que fue una herramienta que utilizó Perón, o sea, se puede estudiar. Era Acá, expropiatoria. la acá herramienta. estamos en un espacio de pensamiento económico donde creo que hay bastante información, o sea, no voy a empezar a entrar No, en no el hablé del IAPI, que es desastroso. que hoy, ¿sabes cómo es esto? Hoy tenés los grandes pools de siembra que se llevan barcos gigantescos, pero gigantescos, que uno no entra en razón de lo grande que es, porque si uno lo viera sería un descalabro. Todos los días, millones y millones y millones de dólares en materias primas salen de la Argentina. ¿Y dónde están? Ahí van las discusiones. O sea, hoy el productor no comercia en el exterior, eso es falso. Hoy en el exterior comercian los grandes pools de siembras que mismo, o sea, se venden entre ellos. Sucursal Argentina vende y compra en sucursal de granos de Inglaterra, bueno, tenés de Estados Unidos, tenés de Alemania, tenés bastantes, tenés algunos exportadores bastante grandes. Y digamos, acá entre el precio y precio, también hay una cuestión ruin sobre el precio que le pagan al productor. Porque es como que vos y yo comercialicemos algo, vamos a generar el precio que querramos, como pasa con los yerbateros en Misiones. Que antes los yerbateros, el que no conoce la industria de la yerba, generalmente casi todas son cooperativas, que le dan la hoja a las grandes empresas que después son las que nosotros conocemos, que recibimos playadito y demás. Bueno, desde que se, digamos, desreguló la normativa, que había un consenso para ponerle un precio a la tonelada, están todos cagados de hambre. O sea, y las Mentira. empresas... Pero la producción perdón, aumentó un perdón. 30%. Un La producción segundo, de pero yerba no mate terminé, no aumentó terminé. un 30%. No terminé, hermano, no terminé. Las empresas, como por ejemplo, que son las exportadoras tipo Playadito, etcétera, etcétera, están aumentando, obviamente, su exportación y demás, pagando precios viles a los productores. Yo no tengo problema con que haya exportado la producción, lo celebro, me parece bien y demás. El precio del consumidor también cayó. Está bien, yo te pregunto hoy, ¿la gente consume más productos o menos productos? Vos preguntale a la Sí. gente, vos estás en la calle, la gente que te dice, ¿consume más productos Ahora o iba a menos haber una productos? pregunta sobre eso. Sí, pero Franco. O sea, la única verdad es la realidad, y la realidad es que hoy la gente no consume. Esa es la realidad. Bueno, Y él me va a decir que no, por favor, yo me dedico a hace 12 años, tengo empresa, tengo industria. Estamos hablando Vamos. de niveles Franco, distintos. Bueno, yo entiendo que el peronismo lo El que impuesto al busca- cheque se lo sacaron a Galperín, El- yo lo sigo pagando. El peronismo, hay que sacarlo, estoy a favor de sacarlo, vamos Yo adelante a estoy- sacarlo, para sacarlo hay que bajar el gasto público, para por qué a sacarlo Galperín primero se lo tiene que sacaron? aumentar la ¿Y por qué a recaudación, Galperín se no lo lo hizo este sacaron? gobierno, lo hizo el kirchnerismo, ¿Por qué a Galperín se lo lo hizo el sacaron? kirchnerismo, No, le dio las no, exenciones impositivas del kirchnerismo, así Son que no dos hablé. cosas distintas. El impuesto al cheque con las Galperín extensiones sigue impositivas pagando son impuesto dos al cheque. cosas distintas. Sigue pagando No paga más el sigue el impuesto mismo al régimen. cheque. Las pymes argentinas pagan impuesto al cheque.
Galperín no paga impuesto al cheque. No mienta, por favor te lo pido. Las extensiones impositivas que se dieron concretamente, y me parece bien, o sea, gracias al Estado, Galperín creció. Me parece No, gracias al Estado, no, excelente. gracias a Galperín. Lo acabas Si el de decir Estado vos, nunca lo hubiese acabas tenido de esa. decir vos. Pero te ¿Quién das le cuenta, regaló los te das 10.000 cuenta. millones de dólares? Espera, ¿Quién acá le hay da algo los 10.000 interesante. millones de dólares? Acá hay algo ¿Quién interesante. le da- ¿Por qué? interesante, Porque ¿quién dice le da que, los 10.000 millones dice de que el dólares? Estado se corrió del medio. El compañero dice, el Estado Yo no se dije corrió del eso, medio yo no dije eso. y Galperín creció. Yo no Imagínate dije eso. si el Estado se Estás corre del mintiendo, medio de todos estás los mintiendo, argentinos, estás mintiendo, ¿cuántos estás Galperines mintiendo, tendríamos? estás Pará, mintiendo. Yo no voy a dejar que está bien, mientas te en la hundiste en cara. tu propio pozo. Yo no dije eso. Después de escucharlo, rebobinarlo. Pero si lo vi. Una Pues, cosa. Te cuesta sumar, sos Te peronista, dije, no escuchame entiendo. una cosa, vos sos un salame. si me Pará, pones no, así, te voy a no, arrancar no, la cabeza. No. ¿Qué pasa? ¿No tenés argumentos? Salame, Mirá, salame, mirá cómo te pones. salame. Yo estoy tranquilo. Bajate porque yo te voy a bajar. Tranquilo. ¿Y a quién va a bajar vos con esa pinta de palermitano? Palermitano vos, boludito, palermitano. ¿Usted sabe dónde nací? Gil, ¿qué te traes? Grabá que queda como un boludo. Pedazo de salame. Grabá que queda como un Salame, boludo. te voy a Y arrancar sin la argumentos cabeza. encima. Sin argumento vos que estás diciendo todas pelotudeces. Andá a estudiar, bobo. ¿Qué tenés? 20 Pará, años, andá a pará, trabajar. dejalo. El quid virgen debes tener, salame. ¿Qué pena? Salame. Tranquilo, me falta respeto, me levanto y te arranco la No cabeza. es la ¿Te idea. querés vamos afuera? No es la idea. No, yo no voy a faltarle no, al respeto a la yo producción. corta no, vos al no que me me faltás invitó a el un respeto. programa. Espera. Yo no le voy a faltar el respeto a la producción y al que me invitó a un programa. Podés faltar respeto y yo te arranco la cabeza. ¿A qué le vas a arrancar la cabeza? No, vos, Gil. Gil. A vos, Gil. Te vas a comer los mocos. Pará, Dale. Gil. no es la idea. ¿Sabés cómo te dejan los ojos? Pero, Vos, dale. salame. Dale. Agarrarlo a este salame, boludo. No, que pero empezó a estaba decir, bien. "Ay, Estaba bien, pero dejá que te iba con. Dale. Te iba a comentar el tema de la producción. No, pero espera un minuto. Dejá que te iba a comentar lo de la Como de producción. nomás. Yo estoy tranquilo. Tranquilo. No me falta respeto, te arranco No, pero no. No. ¿A quién le va a arrancar la cabeza a vos? Gil. Pero la cabeza. ¿A vos cómo te tranquilo. llamas? ¿Franco Gil. qué? No, ¿Franco no. se llama? A vos te lo voy a arrancar. Tranquilo, Ramiro. Tú- No es la tú- idea esa. No es la idea, chico. Te das una pena, amigo, tenés unos problemas. No es la idea. No, vos- Te Pará, faltó cariño en Ramiro. casa, eso pasa. vos me hablaste, Pará, Sí, está bien. Ramiro. vos me hablaste. Pará, Está bien. Ramiro. Franco, una consulta. Uy, Si podés comentar el tema de la producción de la de yerba que él había comentado y bueno. Sí, a ver, dale. Y comentá. después, era una de las preguntas que yo iba después a hacer, que yo en la calle, una de las segundas preguntas que consulto es el tema del endeudamiento. Que muchas personas están endeudadas, muchos dicen, che, la macro está bien, pero no llega a lo que sería la gente de Es pie. evidente. ¿Entendés? Si eso nos puedes comentar un poco, ¿está bien? Pero si le puedes contestar lo del Bueno, costo. respecto a las regulaciones y la de yerba mate, a mí me parece interesante. Desde que se reguló el precio mínimo, la producción aumentó un 30%, las exportaciones crecieron un 20%. Vamos a poder instalar la yerba mate argentina en el mundo. O sea, es muy común ver yerba mate uruguayo o brasilera en el mundo, en el país. Es menos común ver la argentina, así que eso me parece súper positivo. Continuando con las regulaciones, ya que tocó el tema, Internet satelital, por ejemplo, un lobby económico, otro lobby económico de los que se desmanteló en Argentina, la de la Internet satelital, donde no se permitía empresas como Starlink en Argentina, lo que generó que más de 3 millones de personas puedan hacer uso de Starlink, por ejemplo. Después del consumo, me parece interesante, para mí hubo un cambio en las preferencias de los consumidores. El año pasado registraste, por ejemplo, un patentamiento récord en autos, un patentamiento récord en motos, se te volvió a abrir el crédito hipotecario. Hay gente que, si bien no es una porción enorme de la sociedad, pero hay un sector que arrancó a dinamizar el sector inmobiliario, por eso se ve un crecimiento en la construcción. Después con la morosidad, a mí me parece interesante, el gobierno lo ve y cree que es un problema, yo también. ¿Qué pasó con la morosidad? Primero que Argentina comenzó a tener crédito, ¿no? Entonces arrancás a ver la cartera crediticia del mercado y vas a ver que nadie tiene porque el peronismo, que no sabe manejar ni una galecita, destruyó el crédito. No había crédito en Argentina, el crédito es la herramienta de movilidad social por excelencia, igual al crédito, lo destruyeron. Entonces, primero vos ampliaste el crédito 4 veces, sin tener la información completa del mercado. Después hubo un suceso el año pasado donde la economía venía creciendo y se frena fuerte a partir de mayo-junio, que uno lo pudo ver en la calle, pero también lo ven en los números, donde la actividad económica comienza a caer, donde los salarios comienzan a correr por atrás de la inflación después de meses consecutivos de que esa dinámica sea inversa. Y con la elección de septiembre,
las provinciales, hay una caída en la demanda de dinero en Argentina. Los argentinos corrimos al dólar, fue la dolarización más alta de nuestra historia. ¿Qué generó, no? Te cayó la actividad económica, te comenzaron a caer los salarios en términos reales, te cayó la demanda en el dinero, mayor inflación. Entonces hubo un proceso donde la inflación y los costos de vida de los argentinos aumentaron por encima de lo planificado por una cuestión política. Eso me parece oportuno mencionar porque el mercado, que al fin del día somos toda la sociedad, somos todo el país, ve que asoma el peronismo y sale huyendo. Aumenta el riesgo país, aumenta la dolarización de la economía. Entonces, eso me parece contraproductivo hacia nuestro país. Que haya un sector político que espante todo tipo de inversión, todo tipo de progreso económico. Creo que es algo que los argentinos tenemos que reflexionar. Entiendo que hay un sector de la sociedad al cual él apoya que no lo hace. Y bueno, eso terminó en el aumento de morosidad récord que tuvimos hace poco, ¿no? Que es una cuestión a trabajar y que cada banco con sus clientes va a tratar el tema, ¿no? Porque no es lo mismo que el 1% no te paga que no te paga el 12%. Es una Claro. cuestión de importancia en la cartera. Entonces, algo que también me parece interesante, mencionando las tasas de intereses que venían de 235% efectivo anual, porque el peronismo no sabe manejar una calecita, es que, ¿qué hacen las provincias, no? Es lo que me pregunto siempre, porque este gobierno viene haciendo un esfuerzo inhumano, bajó el riesgo país, estabilizó la macro, bajó la pobreza infantil, dicho por UNICEF, pasamos de 7 de cada 10 chicos con el peronismo a 4 de cada 10. Si esas eran buenas condiciones de trabajo, como dice él dice que el empleo registrado formal daba buenas condiciones de trabajo. Teníamos la mitad del país pobre, teníamos la mitad del país pobre y 7 de cada 10 chicos en la precarización es mejor tener. Yo nunca dije eso. ¿Vos tenés trabajo? Yo nunca dije eso. Pero yo nunca dije eso. Te estoy diciendo. Yo Te dije estoy que diciendo. es mejor tener un trabajo registrado que no registrado. Eso es Pero lo te que estoy dije. diciendo que ese trabajo Eso es lo que registrado que había en 2023 que se perdió, a la par tenía 50% del país en situación de pobreza y 7 de cada 10 chicos en situación de Hay pobreza. 14 millones menos Entonces, de pobres. bueno, eso también es interesante. Hoy la cantidad de gente empleada es la más alta en la serie. Terminando con lo de la morosidad, yo siempre pregunto, ¿qué hacen las provincias para ayudar a los comerciantes, ¿no? A las pymes, a la gente que se endeuda con la tarjeta de crédito. Y me puse a ver las tasas promedios que hay respecto a los bancos y al crédito, ¿no? La tasa promedio es alrededor del 9% en el país al sector financiero. ¿Qué quiere decir esto? Que a vos, como consumidor que tiene una tarjeta de crédito, te va a encarecer en 4,5 puntos de tasa de interés ese ingreso bruto que se cobra. Que encima también paga IVA. Entonces, bueno, ahí hay un problema respecto a la morosidad que las provincias no están dispuestas a ceder tampoco y a darse cuenta que el ingreso bruto es el peor impuesto en Argentina, que tiene efecto cascada y tampoco son capaces de sacarlo del sector financiero para aliviar a los consumidores que están endeudados con tarjeta de crédito y dinamizar la economía también, ¿no? Porque si baja la tasa de interés te va a aumentar la inversión y va a aumentar la recaudación, es la curva del Laffer, ¿no? Bueno, si habría lo que él dice, o como dice el presidente, 14 millones menos de pobres, vos tenés 14 millones nuevos de consumidores en un montón de segmentos que no se ven claramente. Hoy vos tenés un endeudamiento claramente muy grande entre los chicos de 18 y 25 años, tenés otro endeudamiento importante entre los segmentos de 26 y 35 años. Estos gráficos trajiste vos. Estos son gráficos, los pueden buscar. Es 1816, que es uno de los que trabaja con el Banco Central. Simplemente en el hecho de que la deuda en general es para comprar comida. Y a mí me parece, y creo que a la gente que está del otro lado objetivamente lo siente en su bolsillo, que antes no se endeudaba para comer. Y no estoy hablando como él que mezcla entre el 2023, le mezcla a la gente entre el 2023 y 2014, por más que haya 10 años de diferencia. Si vos tomás a cualquier persona y le preguntás, escúchame, ¿vos cómo sentís que tu poder adquisitivo iba mejor en el 2010, en el 2010, o en el 2020, o en el 2024, o en el 2018? Porque vuelvo a insistir, esto es una cuestión de modelo y todo el mundo te va a decir que vivía mejor, que compraba más. Hoy hay récord de exportación de yerba mate. Igual la yerba mate se comercializaba
se comercializa en muchas partes del mundo, aparte de Uruguay, como él decía, o Brasil, que uno es lo que ve, también se comercializan en Afganistán y en otros países de Medio Oriente que tienen la costumbre de utilizar y consumir yerba mate. O sea, los mercados son muy amplios. Y también a veces creo que es esta idea de, no, porque le vamos a vender a todo el mundo. Bueno, vos también tenés costos, las empresas tienen costos, hacen reglamentaciones. Y si a vos los costos no te dan, si vos la energía la pagás cara, si vos no tenés trabajadores sin poder adquisitivo, no hay consumo interno. Si no hay consumo interno, no hay mercado interno. Digamos, no hay Argentina. Puedes tener una Argentina, sí. El modelo que él propone es una Argentina para unos pocos, otros sobreviviendo, y así vamos. Obviamente que una Argentina industrial es mucho más difícil de construirla. China tardó 100 años en hacerse industrial, por ejemplo, con políticas de Estado continuas. Uno puede decir, bueno, después los países internamente también tienen sus propias historias y sus propias formas. El Reino Unido tardó también una buena cantidad de tiempo en industrializarse, poniéndole impuestos a la lana que venía de Holanda, que eran los que trabajaban principalmente, estamos hablando de otras industrias distintas, de otras épocas distintas, y así fue industrializando sus tejidos, sus lanas, etcétera, etcétera. O sea, si vos ves y analizás Estados Unidos, su mercado interno o la Norteamérica, digamos, industrial, no es con empleados pobres, es empleados que compraban autos 0 kilómetros, es con empleados que consumían, que llenaban carritos de supermercado. Yo hoy voy al supermercado y no sé, no veo a la gente llenando los carritos. ¿Qué sé yo? Él me dice que bueno, que la gente es capaz de la inflación. Antes podías pagar las cosas. Y eso es evidente, y eso es de la realidad, por más que él quiera decir que los datos, que la Bueno, calicita. A ver, y los libertarios tampoco, que están hace 2 años, hicieron una vuelta de tabo importante. Él habla de dual, del 3-1, el 4-1. Vamos a hablar con honestidad intelectual. El país que se recibe en ese momento, la crisis que había. Hoy vos tenés mucho más planeros, por ejemplo, ¿te que parece antes. bien robarle los ahorros a la Yo gente? estoy hablando de la situación. Los ahorros se Yo los te- robaron en el 2001, hermano, cuando fueron a buscar los dólares y se fueron todos en helicóptero. Estudié historia, Oh, Dios, vuelvo a sí, 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 decirte. se llevan bolsos en el... Bueno. Es la fuga de capitales para él eso. Pero Claro. escuchame, hermano, o sea, eso es innegable de la historia, por favor, digamos, si no estamos en una locura lo que estamos viviendo, la gente yendo a cobrar los depósitos, Caballo diciendo que se pueden sacar $200 por día, el Bueno, banco pero, explotar, a o sea, ver, eso no es un eso invento. eso Eso justifica, chicos, eso no justifica especificar estoy los hablando ahorros. un hecho histórico, ¿sí? Obvio, obvio, Dije, pero yo no estoy a favor de la recibió, Rúa, yo no lo voy a lo defender. que se recibió, Nada. yo no te estoy hablando que vos estás a favor de la Rúa, calmate un poco, ni siquiera no. capaz, ni siquiera estoy Una hablando cosa. con vos A ya. ver, Ramiro, Da un poco de pena. Franco, si querés contestar el tema Muy de abajo. esto. Y lo último, Muy verde. inflación en dólares y el tema del tipo de cambio. Se dice que el tipo de cambio está atrasado y que hay una inflación en dólares. Aunque, hay que mencionarlo, en los últimos tiempos el dólar pasó de 1.400 a 1.500. Franco. Bueno, me parece que respecto al dólar hay una disputa interesante, ¿no? Entre distintos sectores económicos. Carlos Rodríguez se me ocurre, un liberal que ataca esto. Me parece que, como te digo, es un proceso de normalización esto, ¿no? Pasamos de tener una brecha del 200% con un riesgo país del 2.500 heredado por el peronismo, ideas que defiende el compañero, a un riesgo país de 400 puntos, flexibilidad cambiaria. Hoy vos, yo, cualquier persona puede acceder al mercado de divisas. Entonces, en ese proceso de normalización, obviamente, tal vez hay momentos donde el dólar es menos competitivo, como podía suceder, se me ocurre en junio del año pasado, mayo del año pasado, momentos donde el dólar es más competitivo, como puede ser hoy, pero la competitividad no te la termina dando el dólar. Y ese es el problema de Argentina, porque si devaluar fuera la solución, Argentina sería potencia. ¿Cuántas veces devaluamos nuestra moneda? 14 ceros le sacamos. Entonces, la verdad que en la devaluación no se encuentra la solución, se encuentra en una reducción de impuestos internos, en una desregulación de la economía, se encuentra en una baja de impuestos provinciales, eliminación de tasas, libertad económica, ¿no? La libertad económica es lo que llevó a los países a prosperar, que vos puedas armarte una SAS en un día, que sea flexible. Entonces, la competitividad se encuentra en esos factores, pero me parece interesante mencionar que Argentina está en récord de exportaciones, tanto de productos de la industria manufacturera como de economías primarias. Entonces, la verdad que si existiera ese atraso Claro, cambiario, verdad.
dicho por economistas, las exportaciones en términos interanuales hubieran caído, no estaríamos en un récord de exportación y la balanza comercial sería negativa. Ahora, la balanza comercial te da muy positiva, te caen un poco las importaciones y te hablan de una crisis. Entonces, yo no entiendo cuál es el punto. Siempre va a haber algo para quejarse, parece, ¿no? Porque es muy fácil criticar de afuera sin entender qué es la restricción presupuestaria, ¿viste? A ver, quejarte cuando el país tiene 2.500 puntos de riesgo país me parece válido, cuando tiene reservas negativas me parece válido, cuando tiene tasas efectivas Cuando le caen a anuales los jubilados, del ¿no? 230% me parece Cuando válido. la gente se Cuando cae. las jubilaciones vienen cayendo durante décadas en Y términos eso lo reales, justifica que no lo generados por solucionen. ustedes. ¿Y para qué gobernar La si verdad no vas que- a solucionar nada? ¿Cómo que no estoy ¿Para qué solucionando gobernar nada? si no vas a Solucionamos solucionar todos nada? los Vos no problemas estás que gobernando, dejaron, ¿qué la vas a bomba que solucionar dejaron. vos? Burro. Ramiro, Vos sos un Gil, salame. ¿Otra una vez? cosa. ¿Qué querés? No te hagas el vivo, no te hagas el vivo. Vení, pelotudo. Así, ¿quién te arranca la cabeza? Salame, Gil, bobo, feo, virgo. Pero este salame que tiene que andar insultando, pedazo de... Encima. Hay que defender atrás de una mina, tonto. Bueno, entonces va la última pregunta para cerrar el debate. Se dice en Argentina que hay una inflación en dólares y que el tipo de cambio está atrasado, a pesar de que en este último tiempo se corrió de 1.400 a 1.500. ¿Qué me puedes decir de eso, Franco? Bueno, a mí me parece interesante y siempre digo que la economía está atravesando un proceso de normalización, ¿no? Hay que ver de dónde veníamos, que era una brecha cambiaria del 200%, más de 10 tipos de dólar. Entonces, en ese proceso de normalización va a haber momentos donde ciertos sectores de la economía sienten que está atrasado, donde ciertos sectores de la economía vean en ese nivel de tipo de cambio competitividad. Lo que es real es que desde que se levantó el cepo en mayo del año pasado y que el dólar comenzó a flotar adentro de dos bandas, las exportaciones no pararon de crecer. Entonces, si el tipo de cambio estuviera tan atrasado como dicen distintos sectores de la del management económico, la verdad que Argentina no estaría en el nivel de exportaciones que está ahora. Estamos en un récord de exportaciones industriales, de exportaciones agrícolas. Hay sectores que les está yendo muy bien con este tipo de cambio, que son casi todos los sectores. Entonces, la verdad que no coincido en la mirada de un atraso del tipo de cambio. Estamos en un momento de libre explotación. Quedan algunas cositas del cepo que heredamos que hay por sacar, pero las empresas ya están girando utilidades hacia el exterior, lo que es normal, lo que es positivo. La gente accede al mercado de dólares de manera libre, así que me parece que el atraso cambiario no existe y se ve reflejado en el récord de exportaciones. Ok. Ramiro. Bueno, sobre el tema cambiario, a ver, a mí me encantaría ver un tipo de cambio más flotante, si se quiere, porque bueno, es a lo que apunta el gobierno, en el sentido también de ver cómo se resuelve el tema de la deuda. Que eso es lo que a mí también más me preocupa de alguna forma, tanto para la administración de Javier Milei como para cualquier tipo de administración, y esto piénselo uno de una forma objetiva. Cuando vos tenés tu negocio, tu empresa, nadie se sobreendeuda. Digamos, vos te endeudás en cuestiones muy puntuales, cuando tenés que comprar una maquinaria para producir más, cuando tenés que ampliar algún tramo de la fábrica, cuando tenés que comprar algún tipo de materia prima, sino en general las empresas le huyen a la deuda. Yo creo que lo que es importante en términos de deuda es comprender quién está endeudado y quién no. Una cosa es que esté endeudado el Estado argentino, otra cosa es que estén endeudadas las empresas argentinas, otra cosa es que estén endeudadas las familias argentinas. Hoy por hoy, lo que es el mercado interno, en cuanto a los comercios y las pymes, están endeudadas. Posiblemente, a ver, el problema no es muchas veces en sí la tasa. Vos podés tener una tasa baja, el problema es si vos podés pagar, ¿no? O sea, vos podés endeudarte todo lo que vos quieras, pero el tema es tu capacidad de pago. Hoy las capacidades de pago están, digamos, exhaustas. Hoy lo que es la cadena de pago en sí
nadie está vendiendo realmente ningún producto que produzca. Y en sí, el gran problema son las importaciones indiscriminadas, que es parte de un modelo de país. Em, Vos podés poner inclusive plata en el bolsillo de la gente. Otra cuestión clara es cómo aumentaron las asignaciones sociales con el gobierno de Javier Milei, mal, bien, o sea, la estrategia fue clara, habían determinados intermediarios, él lo explica tal cual, y lo que atacó fue ponerle, gracias a la tecnología, siempre me dije lo mismo, ¿no? ¿Por qué hay tanto intermediario si al fin y al cabo hoy con las cuestiones bancarizadas podés hacerlo directamente? eh, y duplicó las asignaciones sociales. ¿Está bien? ¿Está mal? A ver, es poner plata en el bolsillo de la gente. El problema es cuando esa plata, de alguna forma, se va a los productos chinos. Cuando se va a los productos chinos, no te impacta en el mercado interno. ¿Qué sé yo? Eso te puede mover la importación. Siempre generar un producto te va a generar más puestos de trabajo que importarlo. O sea, no hay otra. Es sencillo A el mí, tema. Después podemos ver competir qué productos sí, qué productos no. Por supuesto, obviamente, hay de todo. Hoy, por ejemplo, lo que está más reventado es el rubro textil. Eso es evidente, voy a hablar con cualquiera. Acá me van a decir no, porque acá la ropa la pagamos mucho más caro. Mirá, yo tengo gente que en este momento está en Estados Unidos y te dicen que la zapatilla de $100 vale acá, o de $300 vale acá también $300. Estará 350. Indistintamente esa no es la discusión. Vos cuando agarrás y ves quién hizo la zapatilla, ves que viene de Pakistán, iba a decir. Vienen de Vietnam o vienen ya de China, ya no tanto, sino que China se deshizo de esa industria un poquito a los países que hay alrededor. Y hay que ver qué salarios tiene esa gente. Porque, ¿qué querés tener de salario de un obrero? Que un obrero argentino cobre $2 como un obrero vietnamita para competir en un producto que fabricás. Son discusiones. Entonces, el yankee norteamericano, si comprara una zapatilla que se fabrica en Estados Unidos con obrero estadounidense, no la pagaría $20, por decirte un ejemplo. La pagaría mucho más cara porque el obrero norteamericano tiene otro tipo de vida, distinto quizás a obreros de otros países. Entonces también es parte de entenderlo en el entramado productivo del país. Sin industria, no te va a dar, o sea, no te da, o sea, la generación de empleo. Vos me decís de servicio, ¿qué vas a hacer de golpe? Gente que está capacitada para determinados trabajos fabriles, por ejemplo, una señora que está en una máquina de coser, que la va a hacer ingeniera para que preste servicio. Una pavada. O sea, ¿qué reconversión laboral tiene? ¿Cómo generar los puestos de trabajo? Sin duda, y yo me había desviado del tema de FATE, es muy interesante tener una empresa de neumáticos porque la distorsión de los neumáticos no es siempre en la Argentina. No es que hubo siempre distorsión en los neumáticos. Eso de mentir también. O sea, la distorsión de los neumáticos viene a partir de las restricciones externas que se causan en el gobierno de Alberto Fernández. Eso es así. Lo importante es tener la capacidad instalada, la tecnología, justamente para la producción de neumáticos, para generar productos competitivos, para bajar en otros segmentos, como él dice, la agricultura, etcétera, etcétera, el valor de esos neumáticos. Es importante capitalizar la producción de combustible de crudo para bajar los costos de las empresas, para que las empresas puedan producir mejor y más. Si vos al panadero le aumentás el gas a una cuestión de precios internacionales que no se relacionan con los costos de extracción, producción y distribución, ¿quién te va a comprar? ¿Cuánto le sale el kilo de pan? Es el sentido bueno, común. creo que la verdad que tenemos discrepancias en la mirada económica. Él cree que va a generar un beneficio mayor que un consumidor argentino pague 3 veces una prenda de ropa. A mi manera de ver, ese consumidor está desperdiciando poder adquisitivo que podría destinar en otros sectores de la economía, que generaría empleos en otros sectores de la economía. Después él habla de un proceso de industrialización. eh, yo confío y creo en los procesos de industrialización que no son definidos por un burócrata de turno. Esto Hayek lo llama el conocimiento disperso, ¿no? Como una persona sentada en una oficina con miles de asesores va a tener más conocimiento que las millones de personas que interactúan en el mercado con libertad de precios. Es imposible. Entonces, si vos en un sistema elegís ganadores y perdedores, terminás teniendo distorsiones como FATE, terminás teniendo distorsiones como la ropa en Argentina, como la conexión satelital,
Pero los ganadores van a surgir de las ventajas comparativas del país. ¿Y a qué voy con esto? Se está llevando a cabo un proceso de desregulación para que se pueda comenzar a producir fertilizantes en vaca muerta. ¿Por qué en vaca muerta? Porque ahí tenés la mayor producción de gas de América, del país. Entonces, lo que va a generar eso es una competitividad tan alta que nuestros fertilizantes van a valer un cuarto de lo que le sale a Brasil. Entonces, primero, nuestra industria agrícola va a ser sumamente más competitiva porque va a acceder a fertilizantes mucho más baratos. Y segundo, que le vamos a poder robar un montón de mercados a Brasil en el mundo porque los vamos a exportar a un mejor precio. Esa es la verdadera industria, la que surge de las ventajas comparativas, no la que surge a raíz de que un burócrata de turno decide poner aranceles del 35% a los neumáticos, del 30% a los textiles y prohibir el comercio, ¿no? Que los principales afectados terminan siendo los argentinos. Hay una ventaja comparativa en el gas. Por ejemplo, es una ventaja que tiene la Argentina, ¿no? O sea, hay gas en la Argentina, de hecho hay reservas para 300 años en adelante. Y si esas ventajas que él dice que hay no las aprovechás. A ver, y otra cosa, hay otra cuestión. Yo quiero saber qué ejemplo de país se industrializó sin la articulación del Estado. Un ejemplo, Estados Unidos no puede ser, Japón no puede ser, China no puede ser, países industriales, Brasil no puede ser. O sea, si no hay un trabajo organizativo entre el Estado, el privado, la comunidad, desde mi cosmovisión y desde la cosmovisión histórica, Inglaterra mismo, o sea, si no ponían las retenciones o los impuestos a la importación, no se iba a poder industrializar tampoco. Obviamente que al principio Inglaterra, si vos ves, genera los primeros lanados, los genera de mala calidad hasta que se va tecnificando. Si vos ves China cómo se tecnifica, es listo, venga General Motors, venga Ford, y el gerente de General Motors, de Ford, de Apple, tenía un gerente chino que aprendía. ¿Me explico? Por eso Xiaomi después sale a competirle a iPhone de una forma con una calidad muy buena, porque claro, ellos se fueron tecnificando de esa forma. Trump muy inteligentemente se da cuenta que necesita de vuelta volver a industrializar su país y por eso genera la guerra comercial con China. Después tenés casos como la India, por ejemplo. La India, que es un país que ha avanzado mucho a lo que era años anteriores, sobre todo en la industria. Uno cuando ve la industria de la India, tenés dos segmentos. En lo que es farmacológico, está dentro de todo muy con precios baratos, pero bueno, hay otro tema de patentamientos y demás. Pero ves, por ejemplo, que tiene una industria manufacturera digamos, muy barata y muy mala calidad en cuanto a las condiciones de esas personas. Está bien, estamos hablando de un país con millones de habitantes, es lo mismo. A ver, ponerse a juzgar cómo maneja internamente China su país, una pavada, son un cuarto del mundo, son chinos, qué sé yo, ellos verán, no me voy a meter en eso. Lo mismo de cada país individual. Lo que sí, a ver, sin ese puntapié inicial, mismo el Internet, o sea, el Internet es un avance militar de Estados Unidos, y eso es el Estado. Los avances que realizó la Argentina por ejemplo, el cohete, el que se desfinanció con Alfonsín, de propulsión de combustible sólido. Bueno, eso fue inventiva y sostenido inclusive, vos fijate, desde Perón y todo lo que le sucedió después, hasta que finalmente, bueno, por las presiones de Estados Unidos y demás, Menem le entrega los planos, le entrega todo y se desarma el proyecto. O sea, son todas invenciones que van. Bueno, después podemos, vuelvo a insistir, definir qué va, qué no va. Y que el precio se paga más caro, depende de dónde. Yo tengo a Hernán, que es un conocido de Lugano, que él se dedica a arreglar máquinas, a vender máquinas, de coser. Generalmente las máquinas vienen de China, son Suzuki, Typical, varias marcas. El hilado, inclusive, hay una parte nacional, una parte china. A eso hay que atacar, a ver qué es lo que se puede Bueno, generar. Yo hoy le pregunto, Hernán, ¿vos estás vendiendo más? ¿Ahora estás vendiendo más máquinas nuevas? Me dice, y la verdad que no. O sea, y me dice, ¿por qué? Porque, bueno, hay una crisis en la industria textil. Vos vas a la Salada y el chino no lo pagás 60.000 pesos, 100.000 pesos, 150.000 pesos. La verdad no sé ni cuánto vale en un shopping, pero siempre es más caro un shopping porque estás pagando marca, porque estás pagando el lugar. Es una pavada comparar eso. Vas a Llaneda y tenés jeans por 10.000 pesos fabricados acá. Bueno, por último.
Me parece Es una realidad. interesante respecto a los salarios, ¿no? Que mencionó muchos países con distintos tipos de salario y hacer una reflexión sobre el salario, que el salario no lo define ningún tipo de salario mínimo fijado por un burócrata de turno, eso está claro, si no la solución sería bastante sencilla. Iría de la mano de Manuela Castañera, por ejemplo, que afirma que hay que poner los salarios en 2 millones de pesos. Eh, el salario lo termina definiendo la tasa de interés de capitalización que hay en los países. Y por eso mismo, no es lo mismo ser, por ejemplo, mucama en Estados Unidos que en Argentina. De hecho, el empleo de mucama es un empleo muy de tercermundista porque el valor hora trabajo y beneficio en Argentina termina siendo súper bajo en comparación a Estados Unidos. En Estados Unidos las empleadas domésticas no son comunes, lo mismo en países desarrollados, porque es más fructífero para la persona desarrollarse en otros sectores de la economía por la tasa de interés de capitalización del país, por el nivel de inversión que tienen, que hacerlo de empleado doméstico y por eso se dice que el trabajo termina siendo tercermundista el de empleado doméstico. Lo mismo un pintor, ¿no? Porque un pintor gana 10 veces más en Estados Unidos que en Bolivia, que en Argentina. Y bueno, va también de la mano de la tasa de interés de capitalización de los países. Y después, no, la verdad que no mucho más. Para cerrar, creo que el gobierno viene haciendo un buen trabajo en materia de baja de retenciones impositiva. Obviamente que creemos que comerciar con el mundo abre un montón de puertas, por eso llevamos a cabo tratados de libre comercio con la Unión Europea, ahora se está abriendo uno con Singapur, buscamos llevar a cabo uno con Estados Unidos, para abrir a Argentina al mundo, para dejar de ser uno de los países en el ranking de libertad económica más bajos de la tabla. Cuando subimos éramos 150, hoy estamos en el puesto 104, si no me equivoco, que algo para sumar, ahora que se habla de corrupción y demás en la sociedad, ¿no? Y que es una preocupación de la sociedad. Cuando vos analizás los países con mayor libertad económica, vas a darte cuenta que son los países con menores índices de corrupción dentro del país. ¿Y por qué sucede esto? Mirá, un ejemplo claro de la intervención económica y la corrupción. La CIRA, por ejemplo. Básicamente era un oficinista que definía quién, qué y cuánto podía importar. ¿Cómo vos te asegurás de que esa transacción donde un burócrata define qué, cuánto y cómo podés importar con alguien que quiere desarrollarse en el sector privado no termina con una coima? Es imposible. Y eso es una causa que se está investigando en Argentina. Y estas intervenciones en la economía, también en cuestiones más allá de lo impositivo y lo cambiario, sino mucho tema de habilitación, por ejemplo. ¿Por qué surgen los gestores en los municipios? Y porque, bueno, se terminaron formando kioscos de habilitación, sí, básicamente de habilitación de trámites y demás, donde un gestor conocía a la persona por un favor de que te lo iba a hacer de cierta manera y en Argentina se terminaron pagando gestores municipales. Yo soy de la ciudad de Bariloche y lo recontra conozco eso, ¿no? El turismo siempre se vio afectado por los gestores municipales y la coima que tenía que pagarle la cabaña, el sector turístico que quería habilitar su local al municipio para que le habiliten el local. Entonces, esas cosas también son parte de la libertad económica. Bueno, Para algo, cerrar, algo, sí, Ramiro, perdón, algo que agregar. para cerrar listo. Singapur, toda la tierra de Singapur es dueña del Estado. Y no existe algo así como comprarte un departamento en Singapur. Te lo dan concesionados durante 100 años. Y bueno, tiene una gran presencia del Estado Singapur. Solo por darlo como ejemplo, como dijo la libertad económica, bueno, está bien, eso es un índice que se toman determinadas variables, pero al final y al cabo no hay mucha diferencia entre Singapur y China, digamos. Y segundo, bueno, muy interesante lo de Bariloche. A ver, Bariloche tiene varias problemáticas. Si el de Bariloche sabe que una de las problemáticas es el tema de la vivienda, conseguir trabajo y conseguir vivienda en Bariloche y comprarla. Actualmente hay un tema con el intendente, hay un tema alrededor del Cerro Catedral, con la privatización para el desarrollo inmobiliario de nada, de un hotel, de cosas que no vienen a solucionar el problema de los barilochenses. Hay un tema con el trabajo, por ejemplo, que generalmente, si el de Bariloche lo debe conocer muy bien, los bares o determinada hotelería y demás capta jóvenes alrededor del país con esta idea de
working travel, viste, trabajar y vacacionar. Y al fin y al cabo eso también limita de alguna forma el acceso a fuente de trabajo a los barilochenses que estudiaron y se prepararon y termina generando una distorsión real en gente que, a ver, directamente no le está pagando un salario, o sea, simplemente le dice yo te doy lugar, comida y trabajá. O sea, yo en particular, no sé, capaz que él está de acuerdo y no nos vamos a poner de acuerdo porque capaz que al decir que eso va contra una cierta libertad, bueno, yo creo que eso va a una injusticia que limita, por ejemplo, a los barilochenses. Lo mismo que están teniendo problemas con el tema del INVAP, cosas que en todo lo que es desarrollo nuclear también tienen muy importante fuente de trabajo y creo que es importante resaltarlo. La planificación nuclear es una política de Estado, indistintamente, y yo celebraría, la verdad y me parecería muy bien que se aproveche eso, sea el gobierno que sea el que lo dirija, a ver, Javier Milei, yo no tengo ningún problema con Milei en sí, y lo siga sosteniendo y llevando adelante, qué sé yo, capacitándolo para que eso pueda ser, a ver, vender los reactores, los mini reactores, esos son ingresos para la Argentina genuinos también, y es exportación, y es científico, es argentino, etcétera, etcétera. O sea, ir en contra de eso es ir en contra de la nación.